Bueno, ya estamos grabando. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que lo estés viendo el vídeo grabado. Y bueno, buenas noches para ustedes. Así que vamos a empezar con la clase de hoy. Este, ya esta sería nuestra quinta clase, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, Eh, y ya hemos visto, en primer lugar, la primera clase vimos como una especie de presentación, ¿no? En la segunda clase vimos principios de discipulado. La tercera clase vimos hijos de paz. La cuarta clase vimos plan Jericó. Y esta quinta clase de este curso, Hacedores de Discípulos, vamos a ver estudios bíblicos de descubrimiento. Esto una vez que nosotros ya hayamos escogido nuestra zona, ¿no? Hayamos escogido, primeramente vamos a empezar con oración, ¿no? Vamos a empezar con oración para que el Señor nos muestre una zona en la cual podamos nosotros trabajar, ¿no? Y una vez que, después de haber orado al Señor y que nos muestre dónde hay esa necesidad, ¿no? Y ya usted tenga marcada la zona, pues usted va a salir a orar por esa zona. Y una vez que usted ore por esa zona, el Señor le va a mandar esos hijos de paz. Entonces, una vez que usted tenga esos hijos de paz, usted le va a decir que si usted puede compartir con ellos estos estudios bíblicos de descubrimiento o EBD. De ahora en adelante se van a llamar EBD para no estar llamando los estudios bíblicos de descubrimiento así tan largos, ¿no? Y básicamente, un estudio bíblico de descubrimiento es, lo han llamado así, eh, el creador de esto es un hermano que se llama Sisto Rivera, que tiene una fundación que se llama Alianza Génesis en los Estados Unidos y él está pues eh, haciendo esto de movimiento de hacedores de discípulos, ¿no? Entonces él hizo estos estudios bíblicos de descubrimiento y básicamente son estudios que descubren a Dios. Ese es el gran descubrimiento, poder descubrir a Dios, poder descubrir su carácter, poder descubrir sus atributos, poder descubrir cómo es Dios, ¿no? Y de esta forma también poder conocer a Cristo y poder obtener esa salvación por medio de Él, ¿no? A las personas a las cuales vamos a compartir estos estudios. Estos estudios son 20 lecciones, o sea, tienen bastante trabajo o sea, bastante material para trabajar con estas personas. Y una vez que usted le haga este estudio bíblico de descubrimiento con esas personas, usted podrá, pues hacerle, bueno, el Espíritu Santo en sí ya va a ir trabajando poco a poco con estas personas, con estos hijos de paz. Y si usted verdaderamente ya ha comprobado que son hijos de paz y estos estudios de descubrimiento le van a ayudar a usted a descubrir si son verdaderos hijos de paz, y ya veremos por qué, no me quiero adelantar. Entonces, usted podrá seguir trabajando con ellos y este, ellos podrán ya aceptar al Señor en sus vidas, aceptar a Cristo en su vida, ¿no? Entonces, el estudio bíblico de descubrimiento, tenemos aquí una reunión, ¿no?, de personas y eso esperemos que sea, ¿no? Normalmente cuando usted encuentra un hijo de paz, normalmente ese hijo de paz tiene familia, tiene amigos, tiene conocidos. Entonces, es importante que ese hijo de paz, pues, al final cuando usted eh, vaya a dar una clase, estos estudios en la casa de este hijo de paz, normalmente se encuentre usted esto, ¿no? Se encuentre a un grupo de personas. Entonces ya no va a ser un hijo de paz, sino va a ser una casa de paz, como dice la escritura, ¿no?
Dice, y si encuentran ustedes una casa de paz, dice, entrad ahí y vuestra paz reposará sobre ellos, ¿no? Entonces, los pasos a seguir en un estudio bíblico de descubrimiento. Pero antes de mirar esos pasos que vamos a seguir, vamos a ver qué es un estudio bíblico de descubrimiento. Ya hemos visto lo que era, ¿no? El propósito del estudio bíblico de descubrimiento es dirigir a la persona, familia o grupo a descubrir a Dios y su salvación a través de Cristo, a través de Jesucristo. Ese es el propósito de estos estudios bíblicos de descubrimiento. El estudio bíblico de descubrimiento comienza con el Hijo de Paz y una relación previa con esta persona. Recordemos que el tipo de discipulado que nosotros vamos a hacer es, es un discipulado relacional. ¿Vale? Si usted ya está leyendo el libro, porque está leyendo el libro, ¿no? Vale. Entonces, si usted está leyendo el libro, el tipo de discipulado que tenía tanto Cristo como Pablo era un discipulado relacional, es decir, se relacionaba con las personas. Eso es lo que ayuda muchísimo, porque no es lo mismo, o sea, una vez que usted conozca a este hijo de paz, usted tiene que mantener una relación con esa persona. Obviamente siempre teniendo cuidado, por ejemplo, siempre, por ejemplo, ustedes que son dos, ¿no? Marido y mujer, pues siempre ir los dos, si es un hombre, si es una mujer, o si encuentro una mujer y va pues Dixie, encontré otro chico y va con Carlos, pero tener mucho cuidado siempre con esas cosas porque muchas veces el diablo está ahí. O sea, no nos podemos descuidar y aunque nosotros pensemos que somos los más fuertes del mundo, pues no puede el Satanás jugar una mala pasada, ¿no? Con estos aspectos. Así que tengan mucho cuidado. Entonces, siempre tienen que tener una relación. Y les digo esto porque muchas veces este tipo de relaciones se pueden malinterpretar. A lo mejor usted conoce a una persona y esta persona pues, piensa que usted quiere ligar con él o cualquier cosa. Imagínense, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Eh, el método usado en estos estudios bíblicos de descubrimiento es simplemente un estudio bíblico inductivo, el cual es usado para llevar o para facilitar el mensaje, realizando sencillas preguntas que permiten estudiar la palabra de Dios. Cuando un método se hace un método inductivo es a base de preguntas. Cuando se hace un estudio inductivo es un estudio haciéndole preguntas a la persona y que sea ella misma quien conteste. Los estudios inductivos son una forma de estudio que promueve el aprendizaje, lleva al aprendiz a descubrir el conocimiento, partiendo del hecho que nadie ignora todo o lo sabe todo, sino que este es producto de una construcción colectiva. ¿Qué pasa con esto? Que la enseñanza, al final, la enseñanza que el estudio va a dar, va a ser una construcción que con las ideas que cada una de las personas van a dar, el Espíritu Santo se va a mover y por eso hay que estar en constante oración para que el Señor ministre a esas personas en todos los sentidos. Recordemos que quien enseña es Dios. Lo vimos en Juan 6, 44 y 45. Más bien en el 45 dice que son enseñados por el Señor. Luego lo veremos más adelante. Pero es Dios quien por medio del Espíritu Santo, quien ministra a estas personas y usted va a ser únicamente un facilitador. Recordemos que todo mundo
no puede ser maestro, porque maestro es un don que Dios te da. Pero sí todo el mundo puede facilitar un estudio, ¿vale? Es algo importante que usted debe de tener en cuenta. A lo mejor usted dice, ay, es que a mí se me da mal enseñar. Pues una de las reglas de este estudio bíblico de descubrimiento es no enseñe, ¿vale? Es básico, es no enseñe, facilite. Ya lo veremos más adelante. Es muy importante ser responsable y puntual en las citas establecidas. Eso es importante, es básico. O sea, si usted ha quedado con una persona a las 6 de la tarde, pues llegue a -10, no llegue a I-10. ¿Por qué? Porque esto, pues, si somos impuntuales o no aparecemos, pues, pues va a dejar mala. No, aparte de que va a quedar mal usted, va a quedar mal Dios con todo esto, ¿no? Porque no está siendo responsable y no está siendo negligente con todo esto. Recuerde, no enseñe, facilite el descubrimiento de Dios. Eso es importante. ¿Cómo facilitar a esta clase? ¿Cómo facilitar clase y no enseñar? Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Primer punto, haga preguntas, escuche, no explique. Normalmente cuando nosotros entendemos el texto, hombre, obviamente va a haber situaciones en las cuales la persona se atasque o el grupo de personas se atasque. Entonces, pues usted, pues su conocimiento de la palabra, usted pues le pega su ayudadita, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo, no trate de hacer las preguntas y de escuchar más a las personas y de menos explicar. Esto va a ser un estudio muy participativo. Por lo tanto, cuando usted haga este estudio va a tener que tener cuidado con los tiempos, porque son estudios en los cuales usted se sienta de repente a las 8 de la noche, se sientan todos en una mesa y cuando menos se lo piensa son las 11. Así que tiene que tener, porque claro, el estudio está tan participativo, todo el mundo habla, de repente sale por ahí un chistecito y se ríen, pero nosotros como facilitadores volvemos al tema, ¿no? Y es tan participativo y tan movido que el tiempo se vuela, va volando. Entonces usted tiene que ser consciente de eso y saber llevar los tiempos, saber controlar a las personas. Normalmente haga participar, si son muchas personas, normalmente las preguntas que se hacen es para hacérselas a todas las personas. Dime. ¿De cuánto tiempo debe ser el- Yo creo bueno, que no mayor a una hora. No mayor a una hora, porque si no ya a partir de la hora científicamente, bueno, científicamente, los que estudian cosas de esto de retención de las personas, este, ya dicen que ya no hacen caso, pero en este caso, al estudio ser de diferente forma, al ser un estudio participativo, es que ni te das cuenta. O sea, os lo digo por experiencia, porque yo lo he hecho y se va volando el tiempo. O sea, no te das cuenta y de repente tienes que decir, uy, uy, todavía me quedan, son 5 puntos y todavía ya me quedan media hora y recién voy por el punto 2, ¿sabes? Y te quedas así como, uy, y empiezas a correr. Entonces tienes que tratar de, de, de controlar los tiempos. Pero sí, una hora, hora y media, no más de 2, porque ya es un poco pesado. Pero sí que dependiendo, ustedes ya controlen ahí, también depende del tiempo que ustedes dispongan y que le quieran dedicar a las personas. Pero siempre hagan las preguntas, escuchen más y expliquen menos. Este es el texto de Juan. Juan 6, 44 y 45 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Recuerde, es Dios quien
trae las personas a Cristo. No va a ser usted. Es el Espíritu Santo quien va a convencer a esa persona de llevarla a Cristo. Es Dios. El 45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que no enseñe. Deje que Dios le enseñe a esa persona. Es que normalmente estamos acostumbrados a hacer otras cosas, por eso muchas veces no nos resultan, porque no estamos siguiendo los pasos que Dios nos ha dejado, ¿no? Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces deje que el Espíritu Santo ministre a esa persona, deje que el Espíritu Santo abra el entendimiento de esa persona. Por eso usted también tiene que estar en constante oración. Ahí mismo, cuando están haciendo el estudio en su mente, si una persona, si van ustedes dos, pues que una persona haga el estudio y la otra persona que cuando vea que la cosa se atasca o hay cualquier problema, que se ponga a orar. Esto es, recuerde que es una batalla. También ahí habrá espíritus de las tinieblas, como dice la escritura, ¿no? Impidiendo de que las personas no quieran aprender de la palabra o que haya cualquier interrupción o cualquier cosa. O sea, estamos también luchando no contra carne ni sangre, ¿no? Como dice la escritura. Entonces es importante que también tengamos si va acompañado, pues orar por esas personas. Eh, Dios trae a las personas a Cristo. Nadie puede traer a nadie a Cristo. Importante que lo tengamos en cuenta. Dios es quien los enseña. Dios es el mejor maestro de maestros. ¿Cuáles son los elementos? ¿Hasta aquí alguna pregunta tienen? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? De momento no. Bueno, seguimos entonces. Elementos del estudio bíblico de descubrimiento. Primero, una interacción con el grupo. Esta interacción con el grupo nos lleva a orar, a ministrar, nos lleva a adorar también, ¿no? Primero, es importante, esta es una pregunta clave. Usted si ya se está aprendiendo esta pregunta, es una pregunta que al comenzar el estudio, usted le va a preguntar a cada persona, si es una persona con la que está, pues se la pregunta a ella. Pero si es un grupo de personas, es una pregunta que le va a hacer sin falta a cada uno de ellos. Y la pregunta es, ¿de qué está agradecido con Dios? ¿O cómo te ha bendecido Dios esta semana? ¿O qué bendiciones has recibido de parte de Dios esta semana? Se la puede hacer como quiera. ¿Y qué vamos a hacer con esta pregunta, con la respuesta que estas personas le están dando? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una oración y vamos a agradecer por las bendiciones que han recibido esas personas. Amén. ¿Hasta ahí? Este es el primer punto importante. Primer punto importante. Como bueno, en la primera lección, pues no se haría, ¿no? Pero ya cuando usted ya va el segundo día a darle la clase, el estudio a esta persona o a estos grupos o a este grupo de personas, es una pregunta que usted le va a hacer. ¿Qué le enseñó Dios la semana pasada? Y esto va a ser importante, porque eso es lo que le va a hacer a esta persona que esté conociendo a Dios. ¿Qué es lo que le enseñó Dios la semana pasada? ¿Qué le enseñó Dios la semana pasada?
Entonces, a lo mejor cuando usted le haga esta pregunta, si es la segunda clase, a lo mejor ni se acuerda, pero como usted es una pregunta que le va a hacer siempre en cada estudio, entonces eh, esta persona se va a esforzar, o sea, no le queda de otra, o sea, ya a lo mejor la segunda clase usted se la hace y no se acuerda, pero la tercera clase que usted va y usted le pregunta qué le enseñó Dios la semana pasada, él ya sabe que usted le va a hacer esa pregunta, por lo tanto, él va a estar estudiando lo que vio la semana pasada con usted para darle la respuesta. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, esto le obliga a que estudie la Biblia y que siga conociendo más a Dios y que el Señor le siga ministrando a esta persona. Importante. Tercer punto. ¿Con quién compartió la lección pasada? Y esta palabra y esta pregunta es clave. Si rebobinamos un poco, cuando nosotros estábamos viendo allá en la clase 3, los hijos de paz, ¿se acuerdan? ¿Cuál era una de las características de los hijos de paz? ¿Se acuerdan? La más importante de todas, que dije yo. Que proclaman. Amén. Que son como la samaritana, ¿no? ¿Se acuerdan que estudiamos a la samaritana y vimos cómo la samaritana proclamaba? Dice que dejó su cántaro y salió corriendo. ¿A qué? A proclamar la palabra, a compartir la palabra rápidamente con otras personas. Entonces, ¿con quién compartió la semana pasada? Es una pregunta que nos va a dar a entender si esta persona verdaderamente es un hijo de paz. Porque como yo le dije, en la segunda clase a lo mejor pues no compartió con nadie. Si la tercera clase tampoco compartió con nadie, la cuarta clase tampoco compartió con nadie, pues no pierda su tiempo. Esa persona no es un hijo de paz. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la faceta de multiplicador, de discipulador. Recuerde que un discípulo va a, a compartir, un discípulo comparte las buenas nuevas del Evangelio. Entonces que va a ser importante que le haga usted esta pregunta y que saque las conclusiones. Si no es un hijo si usted se da cuenta que por medio de esta característica que no comparte la palabra con nadie, entonces pues esto no quiere decir que usted lo vaya a dejar abandonada a esta persona. Ya le dice, pues ya no voy a venir nunca más, ¿no? Sino que lo que usted hace pues es dedicarle menos tiempo. A lo mejor si usted le dedicaba antes 2 horas, pues ahora le dedica una. Y lo pone en oración al Señor también, para que el Señor vaya ministrándole. A lo mejor no se ha dado cuenta, pero usted tiene que animarlo siempre a que comparta la palabra porque es algo que el Señor quiere que hagamos, que compartamos la palabra con otras personas, ¿no? El cuarto punto sería cómo aplicó lo que aprendió la semana pasada. Esto no connota obediencia en la persona. Entonces usted le va a hacer esta pregunta, ¿no? Lo que aprendió la semana pasada, ¿lo aplicó en su vida? ¿Cómo está aplicándolo en su vida? Y si lo está aplicando, pues eso va a connotar obediencia en la persona. Y es básico en un buen cristiano, la obediencia, hermano. Eso es la carencia de muchas veces de los cristianos,
que habemos. La obediencia, la falta de obediencia al Señor. Y en quinto y último lugar, se hace una pregunta de preguntarle qué necesita. ¿Qué necesita? ¿Cuál es lo que necesita la persona a la cual está compartiendo u otras personas? A lo mejor un familiar, a lo mejor esta persona le dice, sí, mi prima está enferma o mi hermano está enfermo, me gustaría que vayan a orar por él. Entonces, ¿esto qué hace? Que nos abre puertas a otros lugares. Porque si esta persona a usted le dice yo estoy bien, dice, pero mi hermano necesita que oren por él, o entonces usted se va donde su hermano y oran por ellos. Y entonces eso le abre más puertas en otras casas y puede que ahí tenga otro hijo de paz. Todo es estratégico, como ve usted. Y es importante también, hemos visto el ejemplo de Cristo, ¿no? Él no solo ministraba a las personas espiritualmente, sino que también las ministraba materialmente. Entonces, si usted puede ayudar a esta persona a ministrarlas materialmente, ¿por qué no? A lo mejor tiene alguna necesidad o algo. Imagínese, no sé, no tiene para comer. Usted la puede ayudar. Cualquier cosa, o muchas veces usted no sabe las necesidades que tienen las personas, ¿no? Pero este es un espacio en el cual, pues, usted por medio de las obras puede manifestar el amor de Cristo también, ayudándola. Entonces, estos 5 puntos son los elementos que forman el estudio bíblico de descubrimiento. Perdón, quedaba uno, perdón. Ah, sí, no, sí lo dije, pero no lo conté, lo metí allá arriba. Y es como poder suplir las necesidades de esa persona. Es decir, no solamente poder interceder por estas personas mediante la oración, sino también poder suplir las necesidades que estas personas puedan tener, es decir, ministrarlo. Y este es el 6º punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Vamos a seguir entonces. Algunos consejitos durante el estudio bíblico de descubrimiento. Recuerde, solamente lea los versículos de enfoque, los versículos que estamos nosotros enfocados. No explique ni enseñe. Para personas no cristianas, comience con la creación y vaya a través de la Biblia hasta Cristo. Enfóquese en los atributos exclusivos de Dios. Por ejemplo, el Salmo 139. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia y la deidad de Cristo. Colosenses 2:9. Para nuevos cristianos, comience con los mandatos de Cristo. Normalmente, el Sermón del Monte es un Mateo 5, es un buen estudio para hacer con estas personas. Enfóquese en la escritura, no en opiniones humanas, recuerde. Trate siempre de facilitar el estudio con la escritura. Estos son algunos consejos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Walter, Dime. a veces las personas que no son creyentes
sí, tienen más preguntas que las personas creyentes. claro. En ese caso de que de esas personas que nos encontremos con ellas, nos hagan preguntas Ujú, y preguntas sobre lo que él quiere saber, ujú. pero nosotros tenemos un plan. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos que le vamos a responder las preguntas o cualquier pregunta que tenga, pero no en ese momento, sino que vamos a lo que vamos, sino que Exactamente, luego se las contesta. exactamente. O sea, usted O le puede, contestamos las preguntas y seguimos con el exactamente, exactamente, puede a lo ¿cómo? mejor hacer eso. Imagínese, el estudio duró hora y media, hace una hora de estudio y la primera media hora pues la utiliza pues contestando preguntas que la persona pueda tener del estudio y Y o si hay, si perdón, ujú, si hay preguntas, porque a veces los no creyentes pegan duro, con claro, preguntas. Si hay preguntas que no podamos contestar en ese momento, no sé, al no responderle a lo mejor la persona como que ya no le interesa. no, ¿Qué hace en pero ese caso? sea sincero, o sea, sé sincero, dile pues mira, oye, yo como cristiano, o sea, vivo en un continuo aprendizaje y yo no lo sé todo, más bien nunca llegaré a conocer a la perfección a Claro, Dios hasta claro. que estemos con nuestro Creador frente a frente. No podremos llegarlo a conocer cómo es Él, ¿no? Ujú. Pero si hay alguna pregunta que tú no sepas contestar, pues sé sincero y dile, pues no lo sé. Así de Claro. claro. Y Bueno. no te tires el pisto o le cuentes cualquier historia que es mentira, porque normalmente solemos hacer eso. O lo que uno supone. O lo que uno supone exactamente. O lo que tú puedes hacer también es decirle, oye, mira, si quieres, mira, déjame apuntar la pregunta y voy a informarme más, voy a estudiar más la escritura, a ver qué el Señor me ministra con esta pregunta y te puedo dar una respuesta la próxima semana. Y ya está. Perfecto. ¿Entiendes? O sea, es cuestión de poder hablar con la persona también. Y ya. Bueno, Entonces seguimos. Importante. Si malinterpretan significativamente algo importante, pregúntele dónde dice eso en la escritura. Usted espere que el grupo empiece a hacer preguntas para avanzar en el proceso. Corrección por el mismo grupo. Es importante. Usted cuando esté dando el estudio, si hay alguna persona que está leyendo y está haciendo una mala interpretación de la escritura, usted no se ponga a discutir con él y decirle, pero no, ahí no dice eso, ni sé qué, ni sé cuándo. No, usted pregúntele, pero ¿dónde dice eso en la escritura? Y siempre usted hágase su escudo con el grupo, porque normalmente siempre habrá alguna persona que, que, que lea las cosas diferentes o que las lea mal, básicamente, ¿no? Y que sea el grupo quien corrija. El mismo grupo se va a corregir lo que la escritura está diciendo, lo que el Señor está ministrando. ¿Entendemos? Dime, Carlos. ¿y si solo es con una persona Por que está eso, en el o grupo? sea, tú le preguntas eso y le haces la misma pregunta a las demás personas. ¿Ustedes qué entienden aquí? No, ¿Tú estás me, entendiendo? Claro. me, me refiero si solo estás con un hijo de paz, que estás Ah, tú y un hijo de paz. Entonces, a- pues tienes que, a base de preguntas, hacerle a que él mismo contestándolas llegue a la conclusión correcta. ¿Entiendes? O sea,
lo que no queremos es en ningún momento confrontar, ¿vale? Se acabaron las batallitas de la Iglesia de Cristo. Lo siento, Carlos. Que esto es lo que dice la Biblia. No. Eh, el Señor va a ministrar a esa persona y va a hacer entender, la va a hacer entender perfectamente lo que la Escritura dice. No, no tienes por qué preocuparte en eso. De todas formas, siempre tú ayudándole, siempre con mansedumbre, con amabilidad, pues tratándole de llevar a lo correcto, ¿no? De nuevo aparece, no enseñe, facilite el descubrimiento. ¿Cuál es el orden del estudio bíblico de descubrimiento? Primero, va a haber una apertura, un tiempo de oración, un tiempo de alabanza. Puede usted también cantar algunos coritos si le apetece, enseñar algunos coritos en ese tiempo, ¿no? Un tiempo de oración, de alabanza. Recuerde la pregunta que hicimos, ¿no? Repaso de la última lección. ¿Qué aprendiste la semana pasada? ¿La lección pasada le causó cambio en comportamiento o pensamiento? Son preguntas que usted le hace, le debe de hacer a esta persona, ¿no? Por favor, dice, ¿quisiera usted relatar su experiencia de haber compartido la lección pasada? O sea, preguntarle con quién ha compartido. El tercer punto, ¿con quién ha compartido la lección la semana pasada? El siguiente punto sería compartir la nueva lección. La nueva, o sea, la lección que toca. Después de haber hecho la oración, el tiempo de alabanza, después de haber preguntado cómo le impactó a esa persona lo aprendido, con quién compartió, pues ya toca aprender la nueva lección del día. ¿Qué nos enseña esto de Dios? Importante. Cuando esté leyendo, la pregunta es, ¿qué nos enseña lo que está leyendo de Dios? Si esto es cierto, ¿cómo debemos obedecerle al Señor? Si es cierto lo que la Escritura nos está diciendo, ¿cómo debemos de obedecer lo que la Escritura nos dice? Importante. Y es una pregunta que usted le tiene que volver a preguntar. ¿Con quién le gustaría compartir lo que acaba de aprender en la lección? Y tiene que decírselo y usted lo va a apuntar en un papel. En el papel de la lección lo va a apuntar. El hijo de paz va a compartir la palabra, pues, con una tía o con fulanita de tal. Y lo apunta. Y la siguiente semana a ver si la ha compartido con esa persona. ¿Qué necesidades tiene usted o alguien conocido? ¿Cómo le podemos ayudar en las necesidades expresadas? En segundo lugar, ya luego para finalizar, va a haber un tiempo de oración eh, pidiendo por las necesidades de esta persona y despidiendo la reunión. Y en último lugar, pues de una vez usted deja confirmada la cita que haga con esta persona. No se le olvide, no, luego no le escriba por teléfono diciendo, oye, ¿cuándo quedamos? No. De una vez ya usted lo coge y lo apunta en su agenda o en el teléfono donde tenga cita. Tal día a tal hora. Puede ser semanal o puede ser quincenal, pero no más de 15 días, porque luego ya se pasa el tiempo y lo ideal sería cada semana. Pero si no, quincenal, estaría bien. Y hasta aquí hemos terminado con esta lección. A ver, me dejan dejar de compartir. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? O sea que, Walter, específicamente, o sea, un estudio en realidad o sea, va a ser lo que nosotros queramos compartir, ¿no? Con las personas. Sí, yo ahorita les voy a enseñar uno, espérense.
Vale, vale. Vale, esperamos. O sea, los estudios bíblicos de descubrimiento están hechos ya. Creo que yo los subí en sus materiales, chicos. ¿O no? No sé, tendría que verlo. A ver, se los comparto. Un segundo. Aquí. ¿Lo ven? Ah, pues creo que sí está. ¿Vale? Eso es un estudio bíblico de descubrimiento. ¿Vale? Por ejemplo, usted llega, son dos hojas. Usted llega a casa de esta persona y bueno, pues comparte ya, como dijo Carlos, pues si esta persona tiene algún tipo de preguntas, pues que se la haga en ese momento, Sí, que hable ahora o calle para siempre. Una vez que ya usted lo va a dividir esto en 5 pasos. ¿Y lo ve? Lo ve muy, muy claro. Tenemos aquí. Tenemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5 y se acabó. Entonces, el primer estudio de descubrimiento, Descubriendo a Dios, se titula Al mando de su voz fue hecho todo. Entonces, lo primero que usted va a hacer, el paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana? ¿Y qué pone aquí al lado? Pregúntale a cada uno. A cada una de las personas usted le va a preguntar eso. Después de que usted haya preguntado, o sea, esto sigue una secuencia. Después de que usted le haya preguntado esto, este, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo mejor. En vez de explicarlo, lo vamos a hacer mejor y así nos... Bueno, buenas noches, chicos. Vamos a empezar con el estudio de esta noche, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes cómo lo ha bendecido el Señor esta semana. Así que, Carlos, ¿cómo te ha bendecido el Señor esta semana? Pues me ha dado alimentos durante toda la semana. ¿Eh? ¿Eh? Es una Dixie, bendición muy grande para mí. Dixie, ¿cómo te Pues ha a mí me bendecido? ha bendecido con salud. Me ha dado una salud estable. Amén. Usted siempre tenga una hoja, voy a hacer paréntesis y apunte los agradecimientos, pues luego no se le olvide, ¿vale? Vale. Jessica, ¿cómo te ha bendecido el Señor esta semana? Pues me ha bendecido con trabajo y con salud. Amén. Bueno, después de haber escuchado, pues, las cosas, ¿no? Que Dios ha bendecido sus vidas, pues vamos a hacer una oración de agradecimiento, por las bendiciones que el Señor les ha dado, ¿no? Esto lo puede hacer usted o le puede pedir a alguien que lo haga, pero básicamente las primeras clases siempre es mejor que lo haga usted. Y la siguiente clase, pues usted ya instruye a alguien que lo apunte o algo para que sepa que le va a tocar hacer la oración, ¿no? Entonces usted, pues, ora por estas personas, ¿no? Por los alimentos que les ha dado, por la salud, el trabajo, de cada una de las personas, y va diciendo su nombre. Por ejemplo, vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por esta bendición de estar en este lugar, Señor, y de elevar esta oración de agradecimiento a ti, Dios Padre, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Gracias por ese pan de cada día, Señor, que das a nuestro hermano Carlos y a su familia. Señor, gracias por la salud, Señor, que has dado a nuestra hermana Dixie durante esta semana, Señor, por aliviar, Señor, cualquier tipo de dolencia que haya tenido, Señor.
y por el trabajo, Señor, y el sustento, Señor, que das a nuestra hermana Jessica, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo y te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, con esas bendiciones espirituales, Señor, que tú ya has destinado para cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, el paso 2 no lo haríamos, la parte 2 no la haríamos porque no hemos hecho ningún estudio, pero la siguiente semana sí que se lo voy a preguntar, así que si tiene que apuntar algo ahora, apúntelo cuando veamos la clase. Entonces, pero lo vamos a ver. La pregunta sería, ¿qué aprendimos la semana pasada? Y esto se lo tiene que preguntar a cada una de las personas, ¿vale? ¿Y con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Importante. Entonces, como nosotros tenemos estas hojitas, que esto es un archivo que usted lo puede imprimir, entonces aquí usted va a apuntar. ¿Está bien? ¿Usted ve el puntero cuando los señalo? Sí. Usted va a apuntar aquí el texto que vimos la semana pasada y aquí va a apuntar los puntos importantes que hemos aprendido. ¿Ok? Punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Vale? Entonces, como en este caso el paso 1 el paso 2, perdón, no lo vamos a hacer porque no hemos hecho, pero la siguiente semana que vamos a seguir practicando, la siguiente semana es una semana de práctica. Por lo tanto, vamos a practicar, solo vamos a practicar, vamos a hacer que cada uno de ustedes haga el estudio bíblico de descubrimiento. Entonces, el paso 3 es leer el texto, ¿vale? Leer el texto una o dos veces, la porción. Y si hay varias personas, pues divida la porción. A lo mejor cada persona que lea 2 versículos, la siguiente 2 versículos, la siguiente 2 versículos y así. ¿Vale? Vamos a abrir la Biblia. ¿Tienen sus Biblias a la mano? Sí, Vale, entonces vamos a abrir en Génesis capítulo 1, del 1 al 31. Y vamos a leer, Carlos, lee los 2 primeros versículos, Dixie los 2 siguientes, Jessica los 2 siguientes, yo los 2 siguientes y volvemos a hacer el bucle, ¿ok? vale. Por favor, estar atentos y continuar la lectura y para que no paréis, ¿ok? Listo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y a la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno.
Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde de la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su sexo. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E E hizo Dios, hizo e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado, según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Ok. Vale, todo Génesis, hermana. Vale, todo el libro. Me Bueno, emocioné, me emocioné. aquí vienen ya las preguntas, ¿no? Entonces, estas preguntas se las hace a cada uno. Eh, en primer lugar, le va a pedir, le va a preguntar, ¿qué le dice Dios a usted en este pasaje? Carlos, ¿qué te dice Dios a ti en este pasaje? Bueno, que lo que Dios creaba, él veía que era bueno, que todo lo que él hacía era bueno, todo lo que él hizo es bueno. Amén. Y es importante, por eso que yo te he dicho, ¿qué te dice a ti? ¿Vale? Es importante aplicar el texto, ver lo que dice a sí mismo y no a otras personas. Es decir, ¿qué te dice a ti el Señor? A ti, Carlos, a ti directamente a ti. ¿Qué es lo que te está enseñando el Espíritu Santo? Entonces, tú lo que me has dicho es que todo lo que Dios crea es bueno. Amén. Así es.
Dixie, ¿qué te enseña el Señor a ti en este texto? A ti personalmente, ¿qué entiendes? Que Dios pues es capaz de hacer muchas cosas, ya sea pues creando cosas y haciendo cosas en mi vida. ¿Sí? Jessica, ¿qué te enseña o qué te dice Dios en este pasaje a ti? Parece que se desconectó, ¿no? Eh, ¿Qué fue? pues a mí es sobre todo poderoso y que Ahí. No se ha escuchado bien lo último, pero bien, dijo una cosa que es todopoderoso. O sea, esa respuesta lo resume todo, ¿no? Eh, mm, lo que a mí me dice cuando yo leo este texto es que la palabra de Dios tiene poder, amén, porque, o sea, todo lo dice, y dijo Dios que se hiciera esto y ¡pum! Salió, ¡pum! Dijo Dios tal, ¡pum! Entonces su palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. ¿Ha apuntado todo lo que hemos sacado de conclusiones aquí? Verá que se lo voy a preguntar la semana que viene. Entonces, tenemos tres ideas. Todo lo que Dios crea es bueno. Y si no lo está apuntando, tendrá que ver el vídeo de nuevo para verlo. Dios es capaz de hacer muchas cosas. Dios es todopoderoso y la palabra de Dios tiene poder. Amén. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este texto, lo que hemos aprendido. Y ven que yo no les he dicho nada, son cosas que hemos extraído de, de que ustedes nos han dicho. Amén. 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 Punto número 2. ¿En qué forma este texto les causa molestia a ustedes? ¿En qué forma lo ven negativo? Claro, es que nosotros somos cristianos y esta es es una pregunta, pues eso, para una persona que no conoce de Dios, normalmente va a haber cosas que le choquen. Ah, sí, no, A lo sí. Por mejor en eso este, se lo va a coger literal, o sea, sí, venga, pero ¿cómo va a crear todo en tan poco tiempo, no? O sea, eso por, es e- por posible. ejem- por ejemplo, Ya. buena pregunta. Entonces siempre es importante saber esas cosas que le molestan, ¿no? Y si usted le puede dar una breve explicación de esas cosas, pues vale. O sea, como para no dejarlo con la duda o cualquier cosa. A lo mejor es un mandamiento directo, por ejemplo, en algún texto que diga, pues el Señor dice, es pecado, pues, el adulterio, la fornicación, cosas así, o cualquier cosa de esas, o la borrachera, y esta persona se ve confrontada porque a lo mejor está cayendo en alguna de esas cosas. Entonces, es algo que le va a causar molestia. Pero es importante que usted se lo pregunte para intentar un poco suavizarla ahí la cosa, ¿no? Ayudarle a usted también, ¿no? Dándole palabra de ánimo a esta persona. Entonces, esa sería la pregunta número 2. La pregunta número 3 de la parte del paso 3 sería, ¿qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
esta porción de texto? De estas enseñanzas que hemos sacado, ¿qué beneficio tiene para ti, Carlos, si lo aplicas en tu vida? Pues, ¿será que todo lo que tenga o se me presente será porque si Dios lo hizo, será por algo bueno? No sé, que siempre o como lo decimos en el refrán, hay que verle el lado bueno a las cosas. ¿No? Dixie, ¿qué beneficio tiene para ti si aplicas esta porción en tu vida? Que fui creada por Dios y que tengo un propósito en esta vida. Que somos- Jessica, Bueno, como dijo Dixie, fui creada por Dios y tengo el motivo por qué agradecerle de tantas cosas que ha hecho. amén. Yo, por ejemplo, diría que como fui creado por Dios, Dios todo lo que crea es bueno, por lo tanto yo soy bueno. No tengo por qué, no tengo por qué menospreciarme, ¿no? Ver personas que se menosprecian, a lo mejor en su aspecto físico, en lo que sea. Entonces, ¿por qué si Dios me ha creado y todo lo que Dios crea es bueno, por qué yo me voy a menospreciar, ¿no? Es algo positivo, un beneficio que yo saco de esta porción de texto. Bueno, en este caso, este texto no tira ningún mandamiento, ¿no? Pero si no, usted le hace la cuarta pregunta, ¿qué consecuencia hay si no obedece usted? Y normalmente en ese tipo de textos, la escritura mismo lo pone, ¿entiende? La, yo qué sé, los idólatras, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Lo pone ahí claramente. Y no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué consecuencia hay si no obedece? En un apartado B, ¿qué de esto, de lo que usted ha aprendido, obedecerá? Es una pregunta que le debe de preguntar a cada uno. Y esto, y esto es importante, es que de cada persona, por ejemplo, si imagínense que usted está estudiando los 10 mandamientos. Bueno, por poner un ejemplo fácil, que son mandamientos, ¿no? Pues, ¿qué de eso obedecerá? Entonces, usted siempre sáquele una frase, como una frase de compromiso. Usted formúlesela, por ejemplo, eh, yo, de lo que hemos aprendido hoy, yo obedeceré esto, yo obedeceré aquello, ¿entiende? Entonces, va a haber como una afirmación por parte de suya, delante de todos, de que va a tratar de obedecer ese punto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces aquí ya tiene para apuntar los puntos clave que antes hemos apuntado. Tenemos 4 puntos clave hemos sacado para la siguiente clase. Entonces el paso 4 es ¿con quién vas a compartir lo que has aprendido hoy? ¿Con quién vas a compartir, Carlos, lo que has aprendido hoy del Señor? Felicita. ¿Con No, quién? conmigo no. Con otra persona. Y Con la Dixie va a, hermana. y Dixie va a decir con Carlos. A ver, Jessica, ¿con quién vas a compartir tú esto que has aprendido hoy? Tía, ¿eh? Ué, me quitaste la palabra de la boca. Sí, con mi tía y mi prima, ¿Cómo se llama su tía? Ángela.
Muy bien. Carlos, ¿con quién vas a compartir lo que has aprendido? No sea Dixie. Con Glen- ¿Con quién? con una amiga. ¿Cómo se llama? Glenda. ¿Cómo? Glenda. Con Glenda. Ah, Glenda yo la conozco. Sí, Bueno, sí, 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 sí. ¿Y tú, Dixie? Y yo la voy a compartir con una prima que se llama Katy. Ok. Bueno, vamos a ver si son hijos de paz. Ah, importante. Luego, ¿qué necesidades hay en el grupo o fuera del grupo? ¿Quieren que oremos por algo? ¿Que tengan alguna necesidad? Carlos. eh, la verdad, lo que me está incomodando un poco es la situación de que está pasando, que está atravesando mi país, ¿sabes? Sobre la migración que tiene mi país, ¿sabes? Que las personas se sienten ya ahogadas, sufridas de un país en subdesarrollo, ¿sabes? De que la vida cada vez se hace más difícil, cada día. Y bueno, lo que están pasando ellos no es algo para tomarlo de menos, ¿sabes? Y tengo la necesidad de orar por ellos. Me siento en mi corazón, que son mis hermanos, son mis eh, paisanos, ¿sabes? Se me dice. Claro. Y no sé, siento mucho lo que están pasando ellos. Amén. Dixie. Yo quiero que si podemos orar por mi abuelita, que está en Honduras, que está bastante malita de salud, y que Dios sea pues aliviando un poco sus dolores y tal. Jessica. Pues yo sería por mi hermana, que casi es lo mismo lo que ha comentado Carlos, que ella supuestamente tenía para esta semana salida de migración, pero se le ha complicado todo, entonces por eso más que todo oración. ¿Cómo se llama tu hermano? Estrelli, ¿Cómo? Estrelli, Estrelli. sí. Bueno, pues vamos, vamos a orar. Vamos a orar por estas peticiones que ustedes han puesto, ¿no? Este, vamos a orar. Padre amado, Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, por el tiempo, Señor, que hemos pasado esta clase, Señor. También te pedimos, Señor, que tú escuches estas peticiones que tenemos para ti, Señor, según sea tu voluntad, cumpliendo, Señor, y ayudándonos. Todo esto, Señor, que lo vamos hasta tu trono de gracia, Padre. Padre, sabes, tú conoces todo este mundo, Señor, y sabes las situaciones que están pasando ahora mismo en algunos países, Señor, entre ellos Honduras, Señor, con ese flujo, Señor, de inmigrantes, Señor, a otros lados, a otros países, Señor, al igual como pasa en otros países como Nicaragua, como Venezuela, Señor. Te pedimos por toda esa gente, Señor, que tú los cuides, que los protejas, Señor, y que, Señor, ellos están buscando una nueva oportunidad, Señor, que lamentablemente, Señor, por malos gobiernos, Señor, se les está negando en países tan ricos, Señor, como son los nuestros, Dios mío. Así que, aunque sabemos que tú estás bajo control de todo, Dios mío, sabemos que todas las cosas tú las haces para bien, Dios mío. Te pedimos, Señor, que ayudes, Señor, aliviando, Señor, el dolor, sufrimiento de todas estas personas. Padre Santo, te pedimos por la abuela de Dixie, Señor, para que tú pongas tu mano sanadora sobre ella, bendito Dios, que sea sanada, Señor, de cualquier tipo de enfermedad que ella tenga en su cuerpo, Padre. Padre Santo, también por la hermana de
hermana Jessica, Celi, Señor, te pedimos que tú la ayudes, Señor, que si es tu deseo, tu voluntad, Señor, que ella salga del país, Señor, que abras puertas, abras caminos, Señor, para que todo vaya a salir bien, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, pero, Señor, aunque muchas veces las respuestas, Señor, que tú nos des no nos guste, Señor, pedimos siempre que se haga tu santa voluntad, porque sabemos que es lo mejor para nosotros, Padre. Y para las personas, Señor, que están en esta situación. En nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. 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 Es importante recalcarle a estas personas, ¿no? Después de haber estudiado algo de evangelismo, ¿no? Haciendo ya, pegando puntillas, ¿no? De retos a las personas. Entonces tú le dices, si Dios pudo ordenar el mundo desordenado, a lo mejor tú sabes que esa persona está pasando por alguna situación mala, ¿no? Entonces tú le sueltas la pregunta, ¿podrá Dios ordenar tu vida? Que a lo mejor está desordenada. Y tú le dices, Cristo ofrece ayudarte. Su palabra dice, vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados o cargados, y yo los haré descansar. Y le hace la pregunta, ¿te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Entonces como usted ve, son preguntas para retarlo, ¿no? Para decirle, ¿no? Que el Señor te puede ayudar a salir. Y así es como se hace un estudio bíblico de descubrimiento. Fácil, sencillo. Todo lo que hemos aprendido lo hemos dicho nosotros. Y como digo, si somos más personas, pues salen muchas más ideas. Y si no, si es una persona, pues intenten sacarle el jugo, pero siempre entre 4 o 5 puntos, intenten sacar entre los dos que están haciendo el estudio. Y hasta aquí, y ya la siguiente lección sería, Dios creó el hogar. Y eso la vemos la semana que viene y así practicamos un poco. Por lo menos una horita estaremos practicando y luego pues ya uno de ustedes pues va a hacer el estudio, lo va a guiar, ¿vale? Pero ya no lo vamos a compartir. Lo vamos a hacer todos, a lo que tengamos tiempo. Primero empezará Carlos, luego Dixie y luego Jessica. Y si ya la próxima semana está las dos Andreas, lo que vamos a hacer es hacer grupos. Como tenemos la posibilidad de hacer grupos, lo que vamos a hacer es mandarlos a lo mejor a Carlos y a Dixie y a Jessica en un grupo y a las Andreas en otro conmigo, por ejemplo. Y que una haga el estudio. ¿Okay? Así que nada, pues hasta aquí es la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues hablen ahora o callen para siempre. Nos vamos a explicar. Vale. Acá, Pues entonces aquí vamos a parar la grabación. Así que bueno, hasta la próxima semana. Y para las dos Andreas que se pongan al día, vean los vídeos, por favor. Y si tienen alguna pregunta, háganla por el chat, por el WhatsApp. Y bueno, espero verlas la próxima clase. Un saludo a todos. saludos, adiós.